Buenas, bienvenido a la sección de problemas correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme por el método gráfico por el profesor Beltrán. Una partícula se mueve en línea recta con velocidad como se muestra en la figura. Si se sabe que x es igual a menos 540 pies en t igual 0, construye la gráfica de a en función del tiempo y x en función del tiempo para t entre 0 y 50 segundos. Parte B. Determina la distancia total recorrida por la partícula cuando t es igual a 50 segundos. Y por último, los tiempos para los cuales x es igual a 0. Aquí tenemos nuestra respuesta de los problemas. Vamos entonces, esto nos está dando el problema, es decir, una partícula que se mueve con una velocidad constante, luego comienza a disminuir su velocidad, luego la mantiene otra vez constante, aumenta otra vez su velocidad y posteriormente permanece con velocidad constante. Queremos construir a en función del tiempo. En este sector vemos que la velocidad se mantiene uniforme. Esto me está indicando que la aceleración en este sector debe de ser 0, recordando que en una gráfica de b en función del tiempo, la pendiente representa la aceleración. Vamos ahora con el intervalo de tiempo entre 10 y 26. Vemos que tenemos una línea en este sector. La pendiente de esta línea nos va a dar la aceleración y por lo tanto vemos la aceleración 1 va a ser igual un delta v sobre un delta tiempo, recordando que para hallar la pendiente es la variación del eje vertical, que en este caso es la velocidad, entre una variación del eje horizontal, que en este caso es el tiempo. Vemos aquí que delta v sería menos 20 menos 60 entre 16, menos 20 que es la velocidad final, que es menos 20 aquí, la velocidad inicial que es menos 60, tenemos aquí arriba, y en el tiempo tenemos que es 26 menos 10, que esto nos da 16. Desarrollando, nos queda que a sub 1 es igual a 5 pies sobre segundo al cuadrado. Graficándola vemos que nuestra aceleración menos 5 nos da una línea recta hasta el tiempo de 26. Aquí hemos graficado la aceleración, ya que esta velocidad en el sector entre 26 y 24 se mantiene constante y por lo tanto la aceleración entre 26 y 24 nos va a dar 0. Vamos ahora a qué ocurre en el intervalo de tiempo entre 41 y 46 segundos. Observamos que la pendiente va hacia arriba, es decir, la aceleración es positiva porque la velocidad va en aumento y nos queda entonces que a sub 2 va a ser igual al cambio de velocidad en este sector que tenemos aquí entre el intervalo de tiempo, y nos queda que a sub 2 va a ser igual a menos 5 menos 20 entre 5, y esto nos va a dar 3, es decir, vean, velocidad final aquí es menos 5, menos 20, esto nos va a dar aquí arriba 15, y el intervalo de tiempo es 46 menos 41, que esto es 5, y por lo tanto nos dio 3 pies sobre segundo al cuadrado. Graficándolo, tenemos entonces nuestra aceleración aquí en este sector. Se mantiene constante la aceleración desde 41 hasta 46, y entre 46 y 50 vemos que la velocidad permanece constante, indicando entonces que otra vez la aceleración en este sector que está aquí entre 46 y 50 es 0. Ahora, vamos a graficar x en función del tiempo. Pero hallar a x en función del tiempo, necesito la posición de la partícula en cada intervalo de tiempo. Vemos entonces, vamos a hacer el estudio entre el sector
entre 0 y 10 segundos. Haciendo un análisis, vean, el cambio de posición en el eje de las X corresponde al área bajo la curva en la gráfica de B en función del tiempo. ¿Qué significa? Que el cambio de posición, por ejemplo aquí, entre X sub 0 y X sub 1 va a ser exactamente igual al área que tenemos aquí. Es decir, delta X sub 1 va a ser igual al área 1. Pero delta X sub 1, recuerden que es X sub 1 menos X sub 0. Y despejándolo de ahí va a ser igual a X sub 0 más A sub 1. ¿Pero quién es A sub 1? Vemos que A sub 1, esta figura que tenemos aquí, es un rectángulo. Y el área de un rectángulo es igual a la base, que es 10, por la altura. Nos queda entonces que el área 1 es 600. Por lo tanto, X sub 1, metiendo el valor de A sub 1 aquí, y el valor de X sub 0, que es menos 540, serían 600 menos 540, esto me da 60. Entonces tenemos que X sub 1 es 60 y el área 1 nos dio 600. Vamos a hacer un estudio ahora entre menos 10 y este tiempo que está aquí, que es desconocido. Vamos a llamarlo tiempo 2. El tiempo 2 hay que calcularlo, porque es necesario calcular el tiempo 2 para poder hallar el área que tenemos aquí. Sería entonces, esta línea es la misma línea que va hasta aquí abajo, es decir, mantiene la misma pendiente. Por lo tanto, entre este punto y este punto, vamos a aplicar otra vez el concepto de pendiente o de aceleración. Es decir, la aceleración 1, que es la misma, porque esta es la misma recta, va a ser igual al cambio de velocidad aquí en este sector entre el cambio en el tiempo en este sector, que sería A sub 1 es igual, la velocidad aquí es 0 menos la velocidad aquí, que es 60. Y el tiempo aquí, que es T sub 2, menos el tiempo aquí, que es 10. Pasando todo esto para el primer miembro y recordando que A sub 1 es menos 5, desarrollamos esa pequeña ecuación que tenemos ahí y tenemos que T sub 2 es igual a 22 y con el tiempo encontrado podemos determinar entonces el área 2. El área 2 sería entonces la base, que es 22 menos 10, esto me da 12, por la altura, que es 60 entre 2, y esto nos va a dar un total de 360. Entonces, X sub 2 va a ser igual a X sub 1 más el área 2, y por lo tanto, X sub 2 va a ser igual a 60 más 360, que eso sería 420. Vemos aquí que hemos colocado el punto 60, estamos graficando punto 60 y el punto X sub 0. Como la aceleración en este sector es 0, la gráfica de X en función del tiempo nos tiene que dar una recta. Ahora vean aquí, en este sector la aceleración es negativa, por lo tanto la gráfica en este sector debe dar una especie de parábola abriendo hacia abajo, es decir, uno el punto de 60 con el punto de 420 y nos da esta pequeña gráfica que tenemos aquí. Vamos entonces, ¿qué ocurre entre el intervalo de tiempo entre 22 y 26? Vemos entonces, vamos allá arriba, tenemos que delta X sub 3 va a ser igual al área 3. Entonces, X sub 3 va a ser igual a X sub 2 más el área 3, pero el área 3, observando aquí, es un triángulo que está por debajo del eje del tiempo y por lo tanto vemos, vean, la base que es 26 menos 22, que es 4, y la altura que es menos 20 entre 2.
porque es un triángulo, esto nos da menos 40. Introduciendo el valor de a sub 3 y de x sub 2 en esta ecuación, obtenemos que x sub 3 es igual a 380. Ahora, vamos con el sector entre 41 y 26. Pero antes vamos a graficar el punto 3. El punto 3 lo tenemos aquí. Recuerden que aquí la aceleración sigue siendo negativa. Por lo tanto, me tiene que dar un arco hacia abajo, una especie de parábola. Vamos entonces entre 26 y 41. Tenemos x sub 4 igual a x sub 3 más el área 4. Pero el área 4, recuerden aquí, es un rectángulo que también nos va a dar negativo y nos queda 15, que es 41 menos 26, que es la base. Esto va a ser igual a 15 por 20. La altura es 20. Y el área 4 nos dio 300. Por lo tanto, introduciendo el valor de x sub 3 y de a sub 4 aquí en esta ecuación, nos queda que x sub 4 nos dio 80. Aquí tenemos 80. En este sector vemos que la aceleración es 0. Por lo tanto, nos da una línea recta en este sector. Ahora vemos. Vamos con el sector entre 41 y 46. Aplicamos otra vez la misma ecuación. X sub 5 igual a x sub 4 más el área 5. Pero observamos que en el área 5 esta figura es un trapecio. Y el área de un trapecio es la suma de las alturas multiplicada por la base entre 2. En este caso las alturas, ¿cuáles son? Vean, menos 20 y menos 5. Como tienen el mismo signo, se suman y se coloca el signo negativo. Nos queda entonces menos 20 menos 5 multiplicado por 5 entre 2. Recuerden que la base es 45 menos 41. Esto nos da 5. Y por lo tanto, el área 5 nos dio 62,5. Y x sub 5 nos entonces, desarrollando, introduciendo el valor de a sub 5 y el valor de x sub 4, encontramos entonces que x sub 5 es 17.5, que lo tenemos aquí. Vemos entonces. Vamos entonces con el último tramo, que es entre 46 y 50. Aplicando la misma ecuación, nos queda que x sub 6 es igual a x sub 5 más el área 6. Por lo tanto, el área 6, como esto aquí es un rectángulo, sería la base que tenemos aquí, que es menos 5, ¿verdad? Pero la altura es menos 5, perdón, y la base es 50 menos 46, que es 4. Esto nos da menos 20. Por lo tanto, el punto 6 es menos 2,5. Vean. Aquí colocamos los puntos. Vemos que en este sector me va a dar, como la aceleración es 0, me va a dar una línea recta y uno de los dos puntos. Y tenemos entonces nuestra gráfica de x en función del tiempo. Contestada entonces la pregunta A. Ahora vamos con la pregunta B, es decir, la distancia total. La distancia total recorrida va a ser igual al módulo de las áreas encontradas en cada sector. Hagan ustedes el desarrollo, metan el valor de a sub 1, a sub 2 hasta a sub 6 con su valor absoluto, y al sumarlo van a encontrar que nos da 1382,5 pies. Ahora, vamos con la parte C. En la parte C, vean lo que vamos a hacer aquí. El tiempo, vean este punto que está aquí, es el punto donde x se hace 0. Vamos a llamar este tiempo por el momento, vamos a llamarlo t sub 1. Y por este punto, vean, he trazado una paralela al eje vertical que me atraviese
la gráfica de B en función del tiempo. Y hacemos lo siguiente. Igualmente hice aquí, con el tiempo 2. Aplicamos la misma ecuación. Recuerden, el cambio de posición en este pequeño pedacito va a ser igual al área en este pedazo que está aquí. Es decir, estamos repitiendo lo mismo que en la parte anterior. En conclusión, x sub 1 va a ser igual a x sub 0 más a sub 1. Pero x sub 1 es, lo estoy llamando esto que está aquí. Y x sub 1 en este punto es 0. Por lo tanto, vean, 0 va a ser igual a menos 540. Esto que está aquí es 540 más el área 1'. Yo llamé área 1' este pedacito. Y el área, como este es un rectángulo, es la altura que es 60 por la base que este sub 1. Se introduce, se desarrolla y nos queda que eso va a ser pasando 540 negativo al primer miembro, sería 540 entre 60 y esto nos va a dar 9. El mismo desarrollo lo vamos a hacer en el próximo sector. Es decir, aquí vamos a llamar esto x sub 2 y vamos a llamar esto aquí x sub 1. X sub 2 aquí en este punto lógicamente es 0. Cuando nos trasladamos aquí arriba, este cambio de posición va a ser igual al área que tenemos aquí. Es decir, vean, vamos a llamar esto área 2'. Y esta área 2', vean, es la altura, que es menos 5, por este pedacito. Por este pedacito es t sub 2 menos todo esto que es 46. Por lo tanto, el área 2 es menos 5, pero t sub 2 menos 46. Metiéndonos aquí en la ecuación, recordando que x sub 2 en este punto es igual a 0. Y nos queda que 0 es igual a 17.5 menos 5 por el tiempo 2 menos 46. Desarrollando, vamos a encontrar que t sub 2 es menos 17.5 menos 240 entre menos 5. Esto va a ser igual a 49,5 segundos. Vean que aquí se desarrolló todo esto, se multiplicó este por este. 5 por 4, 36, nos dio 230. Este positivo pasó al otro miembro negativo. Y el 5 que estaba multiplicando pasó para acá dividiendo. Y hemos obtenido entonces nuestra ecuación o nuestro resultado que nos pedía el problema. Espero que este problema les sirva de mucha ayuda. Y gracias por la atención. Y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.